buenos días a todas y a todos primero. Y perdonen por mi castellano, que se me olvidó un poco, y mi acento francés. La primera experiencia que tuve hace unos 15 años. Aquí la ley existe desde 2002. Hace 20 años que existe la ley. Y la primera vez que me encontré con un paciente que conocía desde hace años, hace unos 15 años. Y era un paciente que era un paciente un intelectual que aficionado al arte contemporáneo y vivía aquí cerca de mi casa. Y era un empresario, era un señor muy digno y que no quería depender de nadie. Era un señor que estaba acostumbrado a dar órdenes y no a recibir de nadie. Y el día que le encontramos, desgraciadamente, un diagnóstico de esclerosis lateral amiotrófica, o sea, esclerosis múltiple, en español creo que se llama, una enfermedad neurológica progresiva. Después de 2 o 3 años, cuando se volvía cada vez más dependiente de los demás, que perdía la autonomía, pues me pidió hizo una solicitud de eutanasia. Aquí es bueno, la ley no vamos a hablar, si queréis hablamos más tarde de la ley belga, pero se puede ir más rápido que en España, porque la ley es federal, no es regional, no es por autonomía. Hay 3 regiones en Bélgica, bueno, 4 regiones, pero la ley es federal. Es solamente una comisión que controla las solicitudes de todo el país. Entonces va mucho más rápido que en España. Sí, no existen esos plazos tan estrictos como No, y no hay tantas, cada autonomía es federal, es un ministerio federal que se preocupa de ese problema. Y entonces cuando estuvo autorizada la eutanasia, él nos dio una cita en su casa y llegamos a una colega y yo, porque siempre es un consejo, siempre cuando se practica una eutanasia más vale estar con un colega o una colega por si ocurre algún problema. Solo es un poco más difícil, el cargo emocional es más difícil. Podemos hacerlo solo, nadie lo prohíbe, pero nosotros aquí preferimos, yo personalmente prefiero siempre acompañarme de otro colega y viceversa. Llegamos a su casa y estaban preparados, había toda su familia, sus 2 hijos, su mujer, sus nietos, abajo en la casa, y él había preparado una habitación en el primer piso. Y podía todavía subir las escaleras poco a poco, lentamente, con muchos esfuerzos. Y después de haber un poco hablado con la familia, dando el despide de la familia, entonces nos dijo, ya estoy preparado, podemos subir. Y subió con muchos esfuerzos y había preparado una habitación con la cama que estaba dirigida hacia la ventana. Era un día de mucha tormenta, había mucho viento, era mucha lluvia, viento, y se acostó en la cama frente a la ventana y nos pidió unos minutos más de esperar, porque quería ver los árboles que se balanceaban. Eran unos álamos que se balanceaban por la ventana y quería mirarlos unos cuantos minutos antes de morir. Solo esperamos y cuando nos dijo estaba listo, pues preparamos el material. Uh, el material aquí es difícil a veces es difícil de conseguirlo, porque hay muchas farmacias que no están de acuerdo y se oponen a vendernos los productos. Tenemos que a veces que hacer 2 o 3 farmacias antes de encontrar los productos. Cuando lo hacemos a domicilio, es mucho más fácil en el hospital o en residencia, pero podemos hablar más tarde si queréis. El material que utilizamos es una Baxter, no sé en español, Baxter, una infusión. Sí, una bomba de infusión, sí. Una infusión donde preparamos al principio un catéter intravenoso, donde hay dos grifos, 2 posibilidades de inyectar. En el primero al primer tiempo inyectamos, yo inyecto entre 10 a 50 miligramos de midazolam para que el paciente se duerma tranquilamente. En unos cuantos minutos, inyectándolo directamente en la vía venosa, se duerme tranquilamente. Cuando está dormido, entonces continuamos en el otro acceso del grifo, ponemos un mini Baxter con 2 miligramos o 3 miligramos de tiobarbital.
Y eso hace que en 10 minutos, cuarto de hora, el paciente termina por morir, pero de manera totalmente digna, confortable, sin ningún problema. Yo nunca encontré ningún problema. Y en tercer lugar, cuando el paciente a veces sigue vivo, pero es muy raro. Yo casi nunca he conocido un caso que el paciente continúa a vivir después del tiobar vital. Pero si por acaso pudiera ocurrir, siempre tenemos una ampolla de curar, de Tacrio, Norcurón, no sé en España cómo se llaman, un curarizante, Sí, que a veces utilizamos, pero es muy raro que tengamos que utilizarlo. Y todo eso se pasa, le digo, en un momento de mucha emoción. Muchas veces la familia está alrededor del paciente. En el caso del paciente del que hablo, la familia prefirió esperar abajo, en el living, en el comedor, y nosotros estábamos solos con el paciente. Cuando estuvo muerto el paciente, entonces subió la familia para despedirse del paciente. Y en muchos casos es el inverso. La familia está presente hasta el final en la habitación, están alrededor del paciente sentados en la cama, se tienen la mano, se hablan, se acarician, a veces ponen una música que el paciente ha escogido, algo que él, una presencia particular, un amigo, es el que escoge la gente que quiere ver alrededor de él. Y realmente se pasa con bueno, es un momento triste, pero es además una impresión de armonía y de paz y de mucho cariño, siempre mucho cariño. Y yo generalmente, antes de practicar la eutanasia, prefiero convocar a la familia y hablarles del deseo del paciente. Aunque nadie puede oponerse a la solicitud de un paciente que ha sido aceptada. Nadie puede oponerse, pero prefiero hablar con la familia y sentir que hay una armonía, que hay un sentimiento de colaboración y de aceptación de todo el mundo. Es mucho más fácil para mí saber que todo el mundo está en armonía que no constatar alguna oposición, alguna dificultad entre ellos. Generalmente no hay yo nunca he encontrado ningún problema de ese tipo, pero prefiero hablar con la familia antes de practicar la eutanasia. Puede ocurrir que el paciente no quiere que hablemos con la familia. O sea, eso me pasó una vez. No quería que la familia supiera cualquier cosa. Lo hicimos, pero era más difícil para nosotros hacer algo así a escondite, más o menos, de la familia. ¿Comprenden? Porque nunca se sabe lo que la familia puede hacer más tarde. Puede hacer un problema o llevarnos a justicia, algo así. Nunca ganarán porque no hay ningún problema. Yo siempre hago las eutanasias cuando estoy seguro de la legalidad. Cuando hay una solicitud y no me encuentro totalmente convencido de la aceptabilidad de la eutanasia, de la solicitud, yo personalmente no lo hago. Pero prefiero estar seguro de la solicitud. Y todas las que hice han sido momentos, le digo, de mucha serenidad. Es la palabra que viene más a menudo, la serenité. Es un momento de muy calma, muy sereno, muy digno. Y nunca he encontrado el problema. Pero le digo que siempre es mejor estar acompañado, porque pueden ocurrir problemas. Por ejemplo, el primer caso que les estoy contando, al final de toda del acontecimiento, quitamos la aguja del catéter, antes de que venga la familia, quitamos todos los tubos y todos los aparatos para que sea un momento lo menos medicalizado posible, que sea más confortable a la vista. Entonces le quitamos el catéter y al quitar el catéter salió un poco de sangre y se nos estropeó la sábana. Había una mancha de sangre. Y mi colega dice, ¿qué vamos a hacer? No vamos a dejar la sábana manchada de sangre, la familia va a sentir un poco de agresividad. Entonces tuvimos que buscar sábanas limpias y cambiar la cama antes de que venga la familia. Y menos mal que éramos dos, porque cambiar la cama con un paciente fallecido no es fácil. Y son pequeñas cosas así que merece la pena estar a dos.
a veces no se encuentra el acceso venoso, es difícil encontrar la vena. Yo no la encuentro, mi colega la encuentra, o lo contrario, y siempre es mejor tener dos personas que pueden poner el catéter en la vía central, en la vía venosa periférica. Y bueno, son cosas así, detalles, pero yo creo que la formación es muy importante, porque aquí tampoco aquí la formación la hemos tenido después de la universidad. Bueno, yo salí antes del 2002, pero aquí hay un grupo de médicos formados a la eutanasia que se llama Leif Arts por los flamencos y EOL, como End of Life, EOL, para los francófonos. Y es una formación que está dirigida por la DMD belga, que se desarrollan en cuatro mediodías, en 4 veces, 4 fines de semana. Y pasamos, es muy interesante porque pasamos un poco toda la problemática de la eutanasia, los aspectos filosóficos, jurídicos, prácticos, la ley, esto es muy interesante. Y además han publicado también un pequeño librito que recoge todas las recomendaciones de la práctica de la eutanasia. Los medicamentos que le he citado son los medicamentos que están recomendados por las autoridades belgas, pero la ley aquí en Bélgica no obliga a utilizar tal o tal droga. Los medicamentos que utilizamos son libres, pero las recomendaciones son las que le he dicho. Midazolam o Temesta, tiopental y un curandizante. Porque muchos médicos, cuando yo estuve en la comisión de control durante 5 años, y en muchas declaraciones venían médicos que habían utilizado morfina, que no es una droga letal, ¿no? Es una droga para los dolores excelente, pero normalmente la morfina no llega hasta la muerte. Y entonces les escribíamos para decirles que no era una buena forma de proceder, y la próxima vez le aconsejábamos hacer lo que estaba recomendado. Me acuerdo una vez también una declaración que el médico había utilizado potasio, que también es horrible, hace mucho daño y es horrible. Pero cuando encontrábamos así casos un poco disparates, telefoneábamos o escribíamos a los médicos para que cambiasen la forma de proceder. Y así se van aprendiendo poco a poco. Pero digo, aquí también la ley existe desde 20 años, pero muchos médicos todavía no saben cómo proceder. Y nosotros, de la asociación EOL, estamos aquí para apoyar a esos médicos que se enfrentan a una solicitud, que quieren honorarla y no saben cómo hacer. Entonces nos contactan y nosotros le vamos a ayudarle. No practicamos la eutanasia, pero le ayudamos a que la practiquen ellos mismos. Y después de 1 vez o 2 veces ya se encuentran mucho más confortables frente a una solicitud de eutanasia. Pero comprendo que en España ahora los médicos que me escuchan y que están frente a una solicitud y que quieren honorarla, que están favorables a ayudar al paciente, se encuentran un poco inconfortables, un poco mal à l'aise en francés, un poco, porque es difícil saber cómo proceder. Lo comprendo muy bien. Al principio, ¿no? Y una de las cosas que se preguntan, a ver, en España es en el sentido, o sea, es diferente la implicación de la enfermería, porque va a estar muy presente desde el minuto 1, porque los equipos están formados por médica y enfermera y probablemente, bueno, esto es una cosa que la ley no ha hecho muy bien, no la ha resuelto bien, no la ha reflejado bien, pero la práctica hará que desde el proceso deliberativo inicial forme parte, ¿no? Y es la que le va a poner la vía. Luego decía, ¿quién empuja la jeringa o quién la incorpora en la bomba esta que utilizan los de paliativos, el Baxter, el elastómetro, o directamente en un suero de 100 mililitros que se incorpora el barbitúrico? Y entonces una pregunta que nos hacíamos es, ¿qué llevas al domicilio en tu maletín? ¿Necesitas algo especial? ¿Cómo diagnosticas la muerte sin un electrocardiograma? ¿Cómo es eso? Sí. Bueno, se tiene que distinguir 2 situaciones, o 3 situaciones. A domicilio,
que es actualmente las solicitudes que se hacen a domicilio representan más o menos 60% de las eutanasias y 40% en el hospital. Entonces, en el domicilio para el paciente es lo mejor, porque está en su casa, en su cama, con su entorno habitual, pero para el médico es bastante inconfortable, porque le digo, aquí en Bélgica tenemos que nosotros ir a la farmacia a comprar los medicamentos. Entonces, llevamos los medicamentos, llevamos los Baxters, llevamos las agujas, llevamos el bandajes, llevamos todo lo que se necesita. Y tiene que pensarlo antes para que todo sea compatible, ¿no? Los grifos compatibles entre ellos, los tubos entre ellos. Todo eso se tiene que evaluar antes de ir a casa del paciente para que esté todo en orden y que no haya problema. Entonces tenemos que llevar todo ese material a domicilio nosotros, instalarlo nosotros, y es el médico que tiene que inyectar el producto. La enfermera no inyectará. La enfermera a veces pueden ayudarnos a domicilio cuando el paciente está en manos de equipos de cuidados paliativos que vienen a domicilio, ¿no? Y están muy bien formados justamente a inyectar en el catéteres, que tienen la costumbre de utilizar catéteres de pompas a morfina. Y entonces ellas pueden ayudarnos, pueden poner la vía venosa, pero somos los otros médicos que inyectamos el producto. Eso es muy importante. Hay pacientes que prefieren inyectarse ellos mismos el producto. Lo que se puede ocurrir también aquí, eso representa un suicidio asistido. Es un suicidio asistido. El paciente abre el grifo y se inyecta él mismo los productos, el primer producto, por lo menos. Eso puede también ocurrir. Y también puede ocurrir el paciente que prefiere beber una solución letal de pentobarbital, son 10 gramos de pentobarbital, que la farmacia prepara en un jarabe y que el paciente se bebe él mismo en presencia del médico. Eso es un sistema que representa menos de 1% de las eutanasias aquí. Es muy poco representativo. Y yo ese método no aceptaría de hacerlo porque es muy variable. El paciente puede vomitar, puede hacer problemas. Antes le damos un antivomitivo, pero no es muy eficaz. Y si el paciente se pone a vomitar durante la procedura, puede ser muy difícil. Eso yo no acepto esa forma de hacer, pero hay médicos, yo conozco, tengo amigos que lo hacen. Entonces, a casa se necesita mucho tiempo también, porque se necesita ver el paciente, ver la familia, y toda la procedura puede tomar casi medio día, ¿no? Para que se pase todo de manera calma y serena. En el hospital es más fácil porque en el hospital tenemos acceso más fácilmente al material, a los medicamentos. La farmacia del hospital te trae los medicamentos, las enfermeras ponen el Baxter, los pacientes además ya tienen casi todos un Baxter en cuidados paliativos, y es mucho más fácil, más confortable para el médico. Y las residencias de ancianos depende de las residencias. Hay residencias que son muy colaborativas, que colaboran muy bien, otras con un poco de resistencia, porque la dirección no está de acuerdo o porque son residencias de obediencia más católicas, y a veces hay un poco más de resistencia, que es totalmente ilegal, no pueden oponerse, pero a veces tenemos que tener mucho más fuerza de convicción para que la residencia acepte de ayudarnos. Voilà, esas son las tres Sí, posibilidades. hay en el manual de buenas prácticas que ha publicado el Ministerio de Sanidad, hay un error, no sé si será por la traducción, porque dice que en la mayoría, en unos pocos casos, al poner el tiopental o el propofol, se produce la muerte por parada respiratoria. Y en la mayoría, en todos los demás, habla de que necesitan el curare, y es al revés. No. La El inmensa curare, te digo, mayoría... en mi experiencia personal, he utilizado el curare a lo mejor 2 o 3 veces sobre una veintena o treintena de eutanasias que he hecho. Y en el hospital la inyectamos, pero casi siempre es inútil. Claro. Muchas veces el paciente muere o al final del midazolam ya, y más frecuentemente al final del tiobarbital. Y ya están muertos. Y la muerte se aparece muy claramente porque el paciente para de respirar, la palidez aparece muy rápidamente, en la palidez cutánea,
la respiración, la cianosis periférica y sobre todo la midriasis del ojo, ¿no? Eso es muy importante. La midriasis que aparece rápidamente y sin ninguna reactividad a la luz. Y la respiración que se termina, el pulso que desaparece. La muerte es para nosotros muy fácil de diagnosticarla. No hay ninguna duda cuando el paciente está muerto o no está muerto. Es Sí, evidente. sí, a veces incluso puedes esperar 4 o 5 minutos y ya Claro, la esperamos un midriasis es poco, ¿eh? mayor. Sí, Esperamos. sí. Eso cuando hacemos cuando yo hago una eutanasia, inyectamos el producto, hacemos todo lo que tenemos que hacer, y nos retiramos el Baxter, la infusión cuela poco a poco, y nosotros nos retiramos en una esquina de la habitación, quedamos dentro de la habitación, pero me retiro en una esquina, me hago lo más pequeño posible y dejo a la familia alrededor del paciente, porque es un momento muy íntimo y nosotros no queremos perturbar la intimidad ni ¿cómo decir? Ni medicalizar el acto. Es un acto medical, seguro, pero queremos que sean lo menos medical posible. ¿Eh? No ponemos bursa blancas y estamos en una esquina. Y cuando se termina la eutanasia, entonces nos salimos de la habitación y dejamos la familia un momento de, con el paciente, con el paciente fallecido. Sí, sí, nosotros a los cálculos que hacíamos un poco por la casuística de Bélgica y Países Bajos sería que en el año 2022, una vez que la ley se ponga en marcha, a lo mejor el 1% de las personas que fallecen soliciten ayuda para morir. Esto en el cupo de un centro de salud, de un médico de cabecera y una enfermera de cabecera, puede ser un paciente cada 4 años. Si se le mueren 25 pacientes cada año, pues ese sería un poco el cálculo, ¿no? Puede haber unos pocos más por los cupos de los compañeros o compañeras que sean objetoras, pero que es una práctica que no es habitual, que no No. es, te lo digo por el desgaste emocional, que es algo que preocupa, ¿no? ¿Hasta qué punto ayudar a morir a una persona, ya has dicho claramente que es un acto médico, hasta qué punto te deja vacío, ¿cuál es tu sensación personal? ¿Qué sentimientos tienes cuando te vas de casa, llegas a tu casa después de haber ayudado a morir a una persona? Yo, para protegerme, como te he dicho, considero que es un acto medical, que es un tratamiento. La eutanasia es un tratamiento, es el último tratamiento del sufrimiento y del dolor que no se puede apaciguar. Entonces, para mí es un tratamiento. Y como es el paciente que me lo ha pedido y que se encuentra casi siempre en una situación de sufrimiento que no se puede aliviar, es un acto positivo, digo, es algo que para mí no, no provoca una gran tristeza, al contrario, porque el paciente antes de morir nos da las gracias muchas veces, dice, doctor, muchas gracias porque le va a hacer, me alivia de un gran dolor, está muy bien lo que hace usted, y es algo muy, muy positivo y que ¿cómo decir? Te llena de una sensación de haber hecho algo bien para el paciente. Y entonces, claro, es siempre triste de ver fallecer a alguien que conoce desde hace tiempo, muchas veces años que conocemos, pero es algo que el paciente ha pedido y que él desea desde hace tiempo, muchas veces va pensando y que no me vacía a mí emocionalmente, me cuesta a veces emocionalmente porque lo conozco muy bien y conozco la familia, pero es algo tan, tan digno y tan sereno, hay tanto alivio y descanso que finalmente te sientes haber hecho algo útil para el paciente. Y encuentro Y que una cosa, Adrián, esta sensación, esta seguridad que te da el análisis del acto médico de la eutanasia, de provocar la muerte de una forma directa e inequívoca a una persona, ¿tiene relación
con el pronóstico de vida que tienen? Es decir, ¿es diferente con las personas que van a vivir meses o años con una enfermedad neurodegenerativa que con los enfermos terminales de cáncer, que, bueno, que la muerte está más cercana? Sí, a veces es más difícil porque efectivamente cuando es un final de vida que se espera a los próximos días o semanas, y que pacientes generalmente son cánceres terminales, la sensación de aliviar es más grande, digamos, que un paciente que está paralítico, está tetrapléjico, parapléjico también, o que tiene esclerosis múltiple, que podría vivir todavía 1 año, 2 años, 3 años, 5 años, quién sabe, o toda la vida, ¿eh? Porque hay pacientes tetraplégicos que piden, pero podrían vivir muchos años más. Ellos, entonces, tenemos que ponernos, no podemos, no podemos ¿cómo decir?, evacuar lo que ellos piensan. Eh, Ellos, si lo piden, es porque han llegado a una situación de no retour, en francés, una situación última, una situación que no pueden conseguir viviendo como viven, dependiendo de todo el mundo para las actividades de la vida cotidiana. Generalmente los pacientes que tienen una patología neurológica progresiva eh, es que no pueden pensar vivir dependiendo de otros y perdiendo la autonomía y la autodeterminación. Ellos quieren vivir libremente y morir lo más, ¿cómo decir?, dejando una imagen de ellos la más, la menos degradada posible. Y nosotros no tenemos el derecho de tratar de hacerles cambiar de opinión. Es decir, son ellos que sufren, no somos nosotros. Ellos sufren y tenemos que entenderles y tenemos que aceptar y no juzgar. Yo creo que son ellos los que sufren, somos nosotros. Y tenemos que aceptar que lo que nos dicen. Ellos tienen la verdad, nosotros no tenemos la verdad. Son ellos que tienen el alivio. Y realmente a veces es más difícil efectivamente acceder a la eutanasia a esos pacientes que a los que tienen una enfermedad terminal muy degradados, muy enfermos y que finalmente morirían. Muchas veces mueren, además, puede ocurrir que piden la eutanasia y mueren antes del día que hemos decidido, Sí, ¿no? que no da tiempo, que no da tiempo. Mueren de la enfermedad. Eso puede Ujú. ocurrir también. Sí, tenemos una pregunta del centro de salud. Adelante. Hola Adrián, soy Roberto Hola, Carrera. Roberto. No sé si Fernando te estaba preguntando por enfermedad no neurodegenerativa que altera la conciencia. Me refiero, un paciente que no colabora con un Alzheimer. Aquí es uno de los, ahí en Bélgica no lo sé, pero aquí es uno de los supuestos en que puede ocurrir. El paciente lo tiene que haber escrito antes en instrucciones previas y es un paciente que no va a colaborar, que probablemente todo lo que has contado con esa sensibilidad resulta, lo entiendo perfectamente y así lo hemos hecho, pero son pacientes que probablemente puede ser mucho más duro, más desagradable y que incluso a lo mejor hay que sujetar al paciente para poner el midazolam hasta que se esté quieto, porque se va a arrancar las vías. No sé si ahí en Bélgica está contemplado, si lo has hecho alguna vez, porque yo me imagino que en España puede ser uno de los casos que más frecuentemente se dé. Las esclerosis múltiples hay, pero no tantas. Tal y como tenemos los plazos en España, probablemente a los terminales es que no nos va a dar tiempo porque se van a morir todos antes porque necesitamos por lo menos 30 o 40 días para poder ejecutar una eutanasia, pero gente que haya escrito yo mismo que no quiero sufrir un Alzheimer, o sea, no quiero ni que mi familia lo sufra, probablemente querré que me lo hagan, pero no voy a colaborar seguramente. ¿Eso lo has hecho alguna vez? Aquí en Bélgica es un problema. Los pacientes que sufren de demencia no entran en el cuadro de la ley. No entran porque para tener la solicitud y que sea aceptada la solicitud, el paciente debe estar consciente, capaz y con lucidez. Y tiene que escribir la pedida. Yo quiero la eutanasia, punto, tal data. Tiene que escribirlo y estar consciente. Entonces, el paciente que está demente, si es incapaz de escribir esa frase o de exprimir su deseo de eutanasia, no entra en el cuadro de la ley todavía. Están hablando aquí para cambiar la ley a ese propósito, pero de momento el paciente que está muy demente, terminal, no puede entrar en la ley. Solamente puede que
que no haya encarnecimiento, que no haya acharnement, que podamos parar los tratamientos, aprobar una sedación terminal, pero no una eutanasia activa. No se puede. Hubo un caso aquí de un escritor muy conocido aquí en Bélgica que se llamaba Hugo Claus, un flamenco, que era escritor, poeta, y que empezó una demencia. A los 80 años empezó a ser un poco demente. Y cuando se dio cuenta que ni podía escribir un discurso o un poema, que no podía escribir, en un momento de lucidez, dicen, en un momento de lucidez, consiguió pedir la eutanasia y escribir la frase, yo deseo la eutanasia. Y entonces se pudo hacer la eutanasia a Hugo Claus. Aquí hubo mucha publicidad a su propósito. Y los pacientes que entran en la demencia, cuando están al principio de la enfermedad y que tienen momentos de lucidez, pueden pedir la eutanasia. Pero cuando están muy avanzados ya no es posible. Y mismo, si han hecho una solicitud anticipada, porque aquí en Bélgica hay dos tipos de solicitud. Una solicitud actual, rápida, que trata a los pacientes en final de vida y que se puede hacer rápidamente, con un segundo aviso medical, se puede hacer el día siguiente. Y la otra forma es la demanda anticipada, que todos podemos hacer. Vosotros, nosotros, todos en perfecta salud podemos hacer una solicitud anticipada. Y esa solicitud anticipada sirve solamente en el caso del que el paciente se encuentre en un estadio de inconsciencia, de coma, irreversible, que sea patológico o accidental. Y en ese caso, cuando el paciente está en un coma irreversible, entonces el médico o alguien de la familia puede sacar la solicitud anticipada que ha escrito, y eso permite de practicar la eutanasia. Pero el paciente debe estar en un estado de inconsciencia irreversible y que no puede expresarse. Pero Sí, el caso de Alzheimer es un problema. sí, este es un caso que no está regulado en Bélgica, que es interesante que se haya incluido en España, así como parece que al exigir una dependencia en la cual la persona no pueda valerse por sí misma, las personas con un sufrimiento de origen psicológico, con un trastorno mental, en principio lo tendrían muy difícil para cumplir los requisitos. No podemos afirmar tajantemente que no, pero hay una intención clara del legislador de hacer una definición como muy física, muy de deterioro físico, ¿no? Entonces, pues las personas con trastornos mentales graves se quedarían fuera, parece ser, ¿no? Ya veremos con el tiempo cómo va evolucionando. Y lo que decía Roberto de las personas con demencia es una situación muy paradójica y compleja, ¿no? Porque tú con esa persona no puedes hablar, no sabe cómo se llama, no sabe dónde está. Y claro, ¿a quién estás ayudando? ¿Por qué lo estás ayudando? Pues todo eso habrá que irlo trabajando. Curiosamente ya ha habido un caso así en el País Vasco de una persona que haya perdido con un deterioro cognitivo grave, que estaba en una situación de dolor importante, que no haya forma de calmarla, y le han ayudado a morir, ¿no? Entonces, bueno, ya veremos, pero digamos que sí, que es la máxima complejidad, porque no tienes a la otra persona con la que hablar y, bueno, deliberar, ¿no? Ver cuáles son sus razones, etcétera, ¿no? Pero aquí en Bélgica la ley evoluciona. Desde 2002 han habido varios Enmiendas, sí. enmiendas. Han habido varias enmiendas que han incluido, por ejemplo, la eutanasia para menores de edad, ¿no? En 2014, que incluye los pacientes menores sin límite de edad, solamente la límite de que sean capaces de discernimiento, que sean capaces de comprender lo que es la muerte, lo que es, y con el seguro, con el acuerdo de los padres o tutores, y solamente en casos de enfermedades físicas, no psíquicas. Y entonces, pero desde 2014 han habido, creo, 5 menores que han pedido la eutanasia. Y la otra enmienda es la solicitud anticipada que les contaba antes. Antes se debía renovar cada 5 años.
y ahora es para la vida entera. Y una cosa, Adrián, ¿has rechazado solicitudes? Sí, como te he dicho, he rechazado pocas, quizás una o dos, cuando no me encuentro totalmente confortable frente a la solicitud, que algo me parece un poco extraño, porque tenemos que estar seguros de que la solicitud viene del paciente el mismo, que la razón es de él mismo, que no hay ninguna presión exterior, que no hay ningún motivo que no sea solamente propio al paciente. O cuando el diagnóstico no me parece tan grave como el paciente lo dice. Entonces, si me encuentro inconfortable, yo lo veo al paciente y escribo lo que yo siento y yo digo para mí que no respeta la ley de la eutanasia y que para mí yo no puedo decir que está todo en orden y yo me retiro. Pero el paciente puede ver a otro médico y otro médico y a veces encuentra a alguien que tiene quizás más coraje que yo, pero yo si no me encuentro confortable no lo hago. Pero me ha Claro, pasado aquí una o dos sí. veces. Y muchas veces el paciente estaba de acuerdo finalmente. ¿Eh? Y el equipo era una residencia de ancianos y finalmente el paciente dijo, tiene usted razón, voy a esperar un poco. Claro, aquí es un poco lo que comentaba el compañero de que por los trámites que exige la ley, los plazos que exige, ya veremos si se reproduce la casuística de Benelux en el sentido de 2/3 enfermos de cáncer terminales, 1/3 resto, ¿no? de situaciones patológicas, porque claro, como requiere tanto tiempo, a lo mejor a los enfermos de cáncer no les da tiempo a solicitarlo. Y al final, bueno, pues si tienen suerte, les atenderá un equipo de paliativos, morirán sedados y estarán y no sufrirán de acuerdo a lo que ellos dispongan, ¿no? No sé si queréis comentar algo más desde el centro de salud. Sí, en relación a esto de rechazo a un caso, aquí tenemos, bueno, ahí supongo que en Bélgica también estará la posibilidad de objetar, de que los Sí, sanitarios objeten. Entonces, ahí no se produciría el caso de, hablabas antes y es bonito y está bien, que un paciente que conoces hace tiempo, una familia que probablemente conoces hace tiempo, que has visto crecer, enfermar y llegar a pedir a morir, pero puede ocurrir, por favor, ahí... Hay interferencias. No, ya lo han Ya. quitado, ya lo han quitado. Ah, vale. Te decía que aquí puede ocurrir que un paciente que no, una familia que no conoces de nada, pues te lo asignen, no sé muy bien cómo lo hacéis, si es que te lo asignan o cómo, no sé muy bien cómo funciona el sistema público en Bélgica, pero puede llegar una familia que el primer conocimiento que tengas de este paciente es que quiere la eutanasia. Con lo cual ni hay relación previa, y es una situación que puede resultar incómoda o que también puede sobrecargar enormemente porque aquí al menos de momento parece que vamos a ser con mucho minoría los que estemos dispuestos a ejecutar esto, ¿no? Entonces puede ocurrir que estemos, como tú dices, media jornada o toda la jornada, toda la mañana o toda la tarde, con esto. Claro, si los 4 que decía Fernando se convierten en 16 porque tenemos que asumir los de otros 4 compañeros, ¿no? Pues no sé muy bien cómo gestionáis eso. No. Aquí, o sea, si un paciente se ve rechazar una solicitud, el médico que la rechaza tiene la obligación de dirigir el paciente a otro médico o una asociación que podría ayudarle. Los médicos no están obligados de practicar eutanasia. Si tienen convicciones personales que se oponen a la eutanasia, pueden rechazar la solicitud, pero tienen la obligación de orientar al paciente hacia otros médicos o asociaciones que pueden ayudarle. Y lo que dices de que te obligan te dirigen, los pacientes dirigidos al médico, aquí no existe eso. Hay una libertad total. El paciente puede cambiar de médico y de hospital y de pasar del público al privado y todo el mundo comunica. No hay canales tan cerrados como en España. Y mucha libertad. El paciente no le gusta su médico de cabecera, puede ir a ver un médico a la otra punta de Bélgica, por ejemplo. No hay ninguna dificultad. Generalmente las eutanasias que he practicado eran pacientes míos que tuve con pacientes de médico de cabecera, y cuando terminé mi carrera trabajé en cuidados paliativos en un hospital universitario aquí en Bruselas, y me ocupé del servicio de cuidados paliativos, que habían 8 camas.
Y ahí la gente que venía para cuidados paliativos venían generalmente para morir naturalmente de su enfermedad después de 15 días, 2, 3 semanas, estando en cuidados paliativos, sin ninguna intervención de eutanasia, solamente a veces sedaciones terminales y medicamentos de antidolores. Y algunos de ellos entraban en el servicio de paliativos esperando terminar su vida naturalmente, pero al final, al cabo, pedían la eutanasia. Y como los conocíamos, nosotros y sobre todo el equipo de enfermeras los conocíamos desde 2 o 3 semanas, aceptábamos de practicar la eutanasia. También teníamos una consulta. En el hospital habíamos abierto una consulta que se llamaba Consulta Fin de Vida, Ética y Dolor. Y acogíamos en esa consulta personas exteriores al hospital, que nos estaban referidas por médicos de cabeceras o que venían espontáneamente. Y venían para informarse de sus derechos de fin de vida, estando en situación de enfermedades mortales terminales. Les informábamos y cuando al momento que ellos querían estar ingresadas para eutanasia, aceptábamos a condición que estuvieran por lo menos 2 semanas con nosotros, para conocerles mejor y sobre todo para que el equipo de enfermeras, el psicólogo, pudieran caminar con ellos por lo menos 2 semanas para conocerle y haber un poco de relación con la familia. Y esto lo hacíamos. Y también teníamos, porque la ley belga no dice que la ley no se aplica a los extranjeros. Entonces, teníamos bastantes extranjeros que venían, muchos franceses sobre todo, porque en Francia están muy atrasados. Venían a la consulta para pedir la eutanasia. Y muchas veces en situaciones de enfermedades terminales catastróficas. Me acuerdo de una chica joven de 20 años que venía de la costa sur, cerca de Cannes, venía en avión con el Baxter, no sé cómo las que estaban en el avión, y llegaba a la consulta, vino 2 o 3 veces a la consulta y se quedó después un mes con nosotros. Tenía una voluntad esa señorita, tiene una enfermedad terminal rarísima y quería eutanasia. Y vino y estuvo un mes con nosotros, con su madre. Salían a pasear, es un hospital con un parque, salían al parque a pasear y venían y vivían con nosotros un mes y le hicimos la eutanasia. Entonces teníamos bastantes extranjeros que venían, de Francia sobre todo. Sí. De Francia, y de toda Francia. Francia. Españoles no tuve, italianos sí, pero... Y muchas veces esos pacientes era bastante difícil porque cuando era una enfermedad física, un cáncer terminal, no hay ningún problema. Pero llegaron algunos con problemas psíquicos, psiquiátricos, y eso era muy complicado porque hacerte una idea del problema psiquiátrico de un paciente que no conoces bien es muy complicado. Lo hicimos al principio y después finalmente decidimos con la dirección del hospital y la enfermera de no aceptar los pacientes psiquiátricos extranjeros, solamente físicos. Y aparentemente continúa así la consulta. Y tenemos que hacer un freno porque a un momento estuvimos un poco desbordados, por los pedidos extranjeras. Por la demanda, sí. Y muchos Bueno, hospitales Adrián, también. sí, hemos cumplido el tiempo que tiene el equipo para sus sesiones de formación de 2 a 3 de la tarde. Bueno, muchas gracias otra vez por colaborar con nosotros, por ofrecerte de forma altruista a la formación de profesionales en España. Y seguiremos avanzando, seguiremos contándote cómo van, qué obstáculos tenemos, haciendo cursos de formación pues un poco más amplios que esta sesión, ¿no? Y no sé si queréis comentar algo más desde el Centro de Salud. No, darle las gracias. Nos ha ayudado mucho, ha sido, la verdad es que muy bien, el español muy bien, por cierto. Gracias. Y tal y como lo has contado, desde luego es la vivencia que esperamos tener y que es más o menos la que estamos teniendo cuando haces cuidados paliativos, ¿no? Le das el lado positivo al asunto y entiendes que nadie parece que se va a meter en esto por gusto ni para, quiero decir, es aliviar una situación que es insostenible, ¿no? Sí. Una cuestión práctica y última, Adrián. Los medicamentos, aquí por lo menos en nuestro protocolo dice, se infunden rápidamente. ¿Rápidamente Sí. qué significa? ¿Ponerlo en un suero de 100 y que pase rápido? Yo el midazolam lo hago directamente. No en bolo.
Me refiero, en bolo entiendo lo que es empujar la aguja y ya está. Sí. Pero cuando dice en 2 o 3 minutos pone nuestro protocolo, que creo que es copiado al holandés. No sé si Sí. el vuestro es el mismo. El midazolam lo inyecto directamente con una jeringa, lentamente, en 5 minutos, digamos. En 5 minutos, más o menos. Vas empujando poco a poco. Sí, poco a poco empujando pongo un catéter bastante largo para no estar muy cerca del paciente, un poco retirado del paciente. Inyectamos la jeringa lentamente, en cuantos minutos el paciente se pone a dormir. Hasta ronca, muchas veces se pone a roncar. Y después, cuando está terminado la inyección de midazolam, ponemos un poco de suero fisiológico para limpiar las canalizaciones, porque si no puede precipitar con el tiobarbital. Entonces, cuando está todo bien limpiado por el suero fisiológico, entonces le ponemos un mini Baxter de 200 mililitros. Mini Baxter donde habíamos inyectado los 2 gramos o 3 gramos de tiobarbital. Y ese mini Baxter lo enchufamos y lo dejamos caer a gota. 200 mililitros en un cuarto de hora, media hora está terminado. Generalmente en un cuarto de hora. Aquí habla de ponerlo en 2 o 3 minutos. Es un poco rápido, yo encuentro un poco exagerado. Lo ponemos gota a gota, bastante rápido, pero dura 10 minutos, un cuarto de hora, 10 minutos. Y el paciente se duerme tranquilamente y se va tranquilamente, sin ninguna convulsión, sin ningún dolor, sin ninguna hemorragia, nada. Y realmente se termina así. Y raramente la ampolla de curar, de Norcurono, se inyecta por seguridad. Pero aquí dice que hay que inyectarla de todos modos, aunque la muerte se haya producido, el protocolo dice que hay que inyectarla de todos modos. Antes de inyectarla, tienes que averiguar que el paciente está bien dormido, porque si no está dormido, el curar puede provocar unos espasmos muy dolorosos. Sí. Si está consciente, no se puede, no lo hagáis. Poner un poco más de midazolam quizás para dormirlo, pero no darle curar así a un paciente consciente. No. Y la otra duda que lo has explicado muy bien es cómo diagnosticar la muerte en una persona que ya no respira porque nosotros lo hemos provocado. Entonces ya lo has explicado muy bien. Cuando nos toque ya te comentaremos a ver cómo nos va. La palidez, la midriasis, la medriasis, las ciones y la de marbrure, el aspecto de mármol, así un poco de... Una cosa, ¿alguna vez te ha pasado, porque al menos en el protocolo lo dice y nos da un poco de miedo, es que el paciente ya no respire pero el corazón no se pare, con lo cual empezará a ponerse cianótico todo en la cara también, y eso para la familia puede ser, bueno, y para nosotros puede ser duro. Sí, entonces, eso puede pasar, pero realmente dura 1 minuto, 2 minutos, y después el corazón se para un poco después. Finalmente siempre se termina por pararse. Pero a veces hay un decalaje entre los dos, efectivamente. No ocurren los dos al mismo tiempo. Vale. Yo quiero decirles, antes de quitarnos, quería felicitaros a vosotros, que sois valientes y que escucháis las solicitudes de los pacientes que van a pedirles. Muchas gracias. Porque los médicos aquí mismo en Bélgica no tienen el coraje de oír las solicitudes y hacen ver que no han oído, que no han comprendido o que el paciente está todavía lejos de la eutanasia, lejos de morir. Y yo creo que enfrentarse a una solicitud y ¿cómo decir? Faire face, enfrentarse y escuchar y ir hasta el final del acompañamiento del paciente, porque acompañáis a vuestros pacientes hasta el final de su vida. Nosotros aquí tenemos mucha importancia a empezar a tratar un paciente y acompañarle hasta el final de la vida. Y como digo, es un tratamiento terminal, pues un tratamiento medical. Hace parte de nuestra función de médicos, de médicos, pues, simplemente. Oye, una pregunta que me están haciendo. ¿Qué pasa si el paciente lleva un desfibrilador, un DAI? Entonces, es una buena pregunta. Los cardiólogos tienen un aparato para desmagnetizarles, para pararlos. Habría que pararlo antes. Es mejor que pasen antes al cardiólogo y ellos con un aparato externo lo desconectan. Lo desconectan, de magnetizar, no sé cómo, y lo desconectan y es más fácil. El marcapasos no da problema, supongo. O también hay que pararlo. El marcapasos no hay menos problema, pero también se puede desconectar con el cardiólogo. Muy buena apreciación, sí. Sí, es verdad. Voilà.
Muy bien, pues muchas gracias a todas las personas por haber participado, especialmente al español en Bélgica. Vale. Y hasta la próxima. Seguiremos, sí. Y no dudéis seguiremos a contactarme si queréis alguna información complementaria. Seguro que lo haremos, Adrián. Bien, Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando, por organizarlo y por intermediar entre nosotros y Adrián. Sí, haremos una edición del vídeo y os mandaremos un enlace donde esté Si me colgado. invitáis a Madrid, si me invitáis a Madrid, vendré con mucho gusto. De acuerdo. Vale. Adiós. Hasta pronto. Adiós a todos y todas. Adiós, Adrián.